Gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos al segundo episodio de SITP Takes, Trasmi Takes, Transmicable. Desde hoy estamos desde el Transmicable. Oh, bueno, ¿Cuántas sí, personas paran? bastantes. Varias. Por eso lo tengo acá. Pero pues nada. Estamos acá en el segundo episodio de Trasmi Takes. Desde Transmicable, Transmitakes o SITP Takes, Sí. lo que sea. El pasaje del buceciño, como El como hemos buceciño. tenido fanáticos que El- les ha gustado ese nombre hasta Ajá, ahora. el buceciño. Hola, estamos acá con Nico. Nico que Nico. también hasta el día de hoy no lo conocen, pero hoy será el día. También hace parte del proyecto de Trash Talkers. El man nos apoya desde la parte de las cámaras y demás en algunas visitas que hacemos, y pues hoy es el día. El del audiovisual. Hace poco sacó un single, Balas, Oh sí, my bajo el brother. nombre My brother de es... Arco. Sí, Nico de Arco, lo pueden buscar en las redes. Pero pues nada, este episodio vamos enfocado a contar cómo conocimos nosotros el baloncesto, cómo aprendimos el básquet. Mi hermano juega básquet, le gusta el básquet. Jugué hace años cuando era joven. Tremendo, me encanta. Le vamos a hacer algunas preguntitas, ¿está bien? Vale. Sí. Hoy es parte de un episodio Sí. de Trash Talkers. No sé si nos ha visto en redes sociales, nosotros tenemos un emprendimiento de baloncesto donde promovemos la cultura del básquet. En Bogotá principalmente vamos recorriendo diferentes canchas, intentamos visitar todas las localidades, mostrar dónde juegan básquet, hemos organizado torneos, las demás, como que promovemos todo lo relacionado con la cultura del básquet acá. Y este es un nuevo proyecto que tenemos donde en el transporte público solo hablamos de baloncesto, como un podcast, pero no un podcast nosotros sentados en un salón, en un cuarto, nosotros solo hablando de básquet y ya, sino donde la mayoría de los bogotanos pasan la mayoría parte de su día, que es el transporte público. Y digamos, pasan este tipo de interacciones, alguien que juega o que ha jugado básquet en algún momento que interactúe con nosotros. Chévere. Póngale el micro, póngale el micro. Entonces, pues, sí, nosotros podemos con este micro y ustedes dos allá. Sí, tenemos un poco más. Entonces, pues nada. Bueno, pues inicialmente íbamos a hablar nosotros de cómo empezamos a jugar básquet, ¿cierto? Yo empecé con el baloncesto tipo 7, 8 años. Mi padre lo habían trasladado a la ciudad de Miami y en ese entonces había un equipo poderoso del Heat. Entonces obviamente la ciudad estaba contagiada. Miami Heat de LeBron James. No, ni siquiera. Eso es anterior. Ah, Dwayne Wade, Shaquille O'Neal. en su prime, Dwayne Shaquille Wade. O'Neal, Gary Payton, ¿cierto? Y demás. Ajá, claro. Entonces, bueno, comenzó mi adicción con el balón, mi historia romántica. Y de ahí empecé a jugar en coliseos, que realmente en Estados Unidos existía esa posibilidad de poder ir a casi cualquier coliseo y empezar a jugar. Y armaban torneos, demás. Mis papás compraron una canchita de esas portátiles, la pusieron en el patio. Y obviamente todos los días llegaba al colegio A jugar. a jugar. Hermoso. ¿Y qué tal el nivel? El en nivel, comparación? pues es que era muy chiquito. Pienso yo que yo estaba a un nivel parejo de la otra gente. Pero o sea, había gente que desde pequeño jugaba. No. Pues es que yo era muy chiquito, o sea, cuando salí de allá tenía 10 años. Ok. Realmente, obviamente, no puede uno decir, no, ya este man que la clavaba. Este man Sí. que ya medía 2 metros. No, sí, no, normal, no. pues eran niños jugando. Obviamente llegué acá y me sorprendió la falta, entre comillas, de cultura como abierta, ¿cierto? No había como muchas avenidas para explorarlo como las había allá. Y después volvió acá a Colombia y... Acá volví a Colombia, solo jugué en el colegio. Eventualmente me encontré en la universidad con
este fenómeno y Con la empezamos a... leyenda del baloncesto. Con nada más y nada menos que... Exacto. Y nos conocimos y nada, hablando mierda todos los días después de entrenamiento, antes de entrenamiento. Entrenaron juntos. Entrenamos en la juntos. selección, En la de selección. la Javeriana juntos. Y pues nada, mi baloncesto, o pues como yo llegué al baloncesto también fue, pues acá en Bogotá yo no tuve la oportunidad de vivir en Miami, qué bendición. Pero pues nada, yo también empecé a jugar por ahí desde los 9 a 10 años en un club, Capitals Bogotá. Shout out Mónica. Shout out a Mónica, obviamente. Antes de Capitals se llamaba CBF, cuando estaba Ferry Kienelsberger, un entrenador austriaco que fue el que nos hizo enamorar del deporte. Entonces pues nada, desde ahí toda la vida pasé por natación, pasé por patinaje, pasé por voleibol. Hablando de bendiciones. Ajá, pero volví eventualmente al básquet y pues nada, desde que lo retomé nunca me volví a separar. Seguí jugando en ese club, en el colegio y en la universidad cuando pues volvimos a retomar y a conectarnos con Alejo para empezar este proyecto también. Como que siempre volviendo de la universidad hablábamos mucho de básquet. Como era pues Bogotá y su tráfico, solo influían positivamente en eso porque era todo el tiempo, todos los regresos de los entrenamientos eran mínimo 1 hora. Sí, Jesús. Y era 1 hora hablando de básquet. Entonces pues obviamente eso nos llevó a decírselo un día, pues brother, ¿por qué no empezamos a hablar nosotros y a compartir Sí. nuestras conversaciones? Eso fue post pandemia, realmente la pandemia creo que vio un freno Sí. fuerte a la actividad deportiva por un tiempo. Ajá. Pero bueno, eso fue post pandemia, nos activamos, de ahí nace Cancha Rolas, empezamos a explorar espacios de la ciudad y demás, y ahora es pues lo que todos ustedes conocen. Que es trash. Trash Talkers. Y su merced, ¿cuál es su historia con el básquet? Sí. Bueno, hola, mi nombre es Caleb. Yo soy de la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Yo como a los 13 años, obviamente en mi barrio se jugaba más béisbol y pelotica de goma y flechita. ¿Pelotica de goma? Sí, eso es como un béisbol con 3 bases, una pelota de goma Sí. y uno la batea con la mano. Ah, sí, con la mano. Sí, con la mano. Ok. Y uno corre, hace las 3 carreras, hit, Entonces es muy parecido al béisbol, pero sin bate, con la pelota de mano, con la mano. Con un Pelota. dedo, así. El otro que mencionaste, flechita. 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 Las tapitas de gaseosa, Ah, como Jermis, ¿no? uno con un palo de escoba. Eso es entrenamiento, papá. Ajá. Por eso que en Venezuela hay muchas grandes ligas. Sí, sí, Un sí, palo de claro. escoba, una chapita de gaseosa, tú la lanzas y tú la bateas. Si la flechita cae, rebota y se detiene, vale el punto. Si la persona que te está pichando la ataja antes que se detenga, es out. Sí. Entonces, muchos jugadores de béisbol en Maracaibo, que está ahí en el Hall de la Fama de Estados Unidos, muchos juegan flechitas, es tradición allá pues. Yo no soy muy habilidoso para esos deportes, mis tíos son todos entrenadores de béisbol, han jugado béisbol. Sí. Y un vecino me invitó un día a jugar básquet. Y empecé a jugar básquet, me pareció chévere, luego desarrollé cierta habilidad, mi amigo jugaba bastante bien. Y empezó como esa pasión, todas las tardes. En la urbanización donde yo vivo, viven mis abuelos y hay como unas 10 canchas de básquet. Entonces las canchas todas las tardes se llenaban. Imagínate toda esa gente O jugando. sea, había alta cultura. Había básquet, alta había- cultura y había alto nivel. Mucha gente jugaba mucho baloncesto y en mi barrio había gente que jugaba a nivel profesional. Pues es que en Venezuela, yo creo Siempre que hay mucho nivel. Venezuela está un par de escalones más arriba que Colombia en cuanto a Al baloncesto. Entonces yo era bajito, en mi época me acuerdo que jugaba Iverson. Ahí me decían Iverson porque era un jugador bajito, yo era bajito. ¿Y ahí? Eso era como en el 98-99. Shaquille O'Neal y entre otros jugadores de la época, me acuerdo, veíamos el básquet. Yo creo, tengo idea, no, pero yo creo que yo vi uno de los últimos partidos de los Chicago Bulls con Michael Jordan y todo ese combo. Ok. Creo que fue en el 97-98 en esa época. Sí. Creo que accidentalmente llegué a ver uno de esos partidos de ellos en esa época. Hermoso. Qué maravilla. Sí, jugué en el equipo de mi barrio. El equipo de nuestro barrio jugó a nivel regional de la ciudad. Ganamos varios partidos. Para mí Sí. fue una experiencia muy chévere. Que aún a veces yo digo, si llego a rebajar algo de peso, me gustaría volver a jugar baloncesto. Sería Sí. súper chévere. Y hoy en día lo sigue de pronto viendo, NBA o algo. A veces, no, sí. todavía ¿No hemos llegado? No, Todavía no es otro. Es otra estación. ¿Usted se baja acá o sigue? Yo voy a Paraíso. Sí, nosotros también vamos a ver por ahí. Ah, chévere. Pero me encanta esa iniciativa que ustedes tienen. Casualidad, vi en estos días
el documental del último baile de Michael Jordan. Hermoso. Sí, buenísimo. Buenísimo. Vi la película de Chevron, de LeBron, perdón. Ok, sí. También muy chévere y me conectó mucho con esa época. Sí. Yo era un niño, yo jugaba básquet a veces hasta descalzo, pero es súper chévere. No, Qué es bueno. que además en esa época uno solo queda encantado, enamorado de los deportes, así uno no lo siga practicando, como que queda ahí y uno Sí. vuelve a ver un documental, ¿Sabe? alguna Sí, vaina y uno se conecta. ¿Sabes que hay algo que a mí me gusta mucho el hip hop? Y entonces en esa época muchos amigos míos cantaban, rapeaban, freestyleaban y jugábamos básquet. Entonces es muy Sí. común en esa... Sí, 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 Es que cultura, es- cultura. Es lo que nos hemos dado cuenta, que el baloncesto realmente está, pues no quiero decir en el centro, pero voy a decir en el centro de un movimiento cultural muy fuerte, ¿no? Del rap, del graffiti también, del arte, de la moda, de los zapatos. No es solamente un deporte que tiene como una influencia de la cultura urbana de la todo. región donde esté. Exacto. Cosa que yo creo que no tienen otros deportes, o sea, los otros pueden ser un poco más masivos en cuanto a consumo, pero, o sea, lo que imprime el baloncesto en la cultura, por ejemplo, de la moda, con jerseys, las zapatillas, o sea, culturalmente tiene La un impacto música. que uno, o sea, que no fácilmente se replica, digamos, con el fútbol o con el voleibol, sí, o sea, Sí, la en otras música. palabras, el baloncesto es el mejor deporte del mundo, es lo que está diciendo Nicolás. Hay una cosa que nosotros decíamos, para que juegues básquet, huevón, tienes que tener flow. Sí, Si no, sí, sí. bailas. Algo de ritmo. Y siento que uno cuando va a una cancha, uno apenas mira a la gente que está jugando, uno sabe quién juega y quién no, como que uno Se le ve en el flow. pues, se ve el estilo nada más en la forma de jugar, que tal, como que de una, es casi que perceptible al momento. Es verdad, la gente dice, ese man tiene flow, papá. Sí, y pasa lo mismo con los videos, los anuncios, todo eso. Como que uno ve que, no sé, ayer nos enviaron un anuncio de Reebok, creo que era, Sí. y era promocionando todos los deportes y pasaba la parte del baloncesto y uno veía que lanzaban con las dos manos. Se notaba que era. Sí, sufriendo, y ahí uno ya dice como, este man no juega más. Sí, sí, sí. Como, Bueno, entrando, antes de que lleguemos acá a nuestra estación. no, creo que todavía falta otra más. ¿Falta otra? Sí. Es allá arriba, nuestra estación es la que está allá arriba. Perfecto, Hay perfecto. algo de tiempo. Igual, Nicolás, ¿cómo fue tu trayectoria con el deporte, ¿Cómo con el llegaste al bello baloncesto? balón? Yo les conté alguna vez que pues yo naturalmente soy muy bajito de estatura y mi mamá su afán de que no me quedara tan enano me inscribió a básquet en el colegio para que creciera. Creo que eso es. Eso siempre está como. Eso es un criterio de mamá, papá. Sí, sí, sí. Desde pequeño juegué básquet. Y eso le ayuda a crecer, como sea, no sé. Pues no, en mi caso no fue así. En mi caso no pasó, no fue real. ¿Es tu padre o tus padres? Mi papá es más alto, es un 83 por ahí, es altico. No, pero yo es saqué el los básquet. genes de mi mamá, no, toda la familia de mi mamá es muy bajita, entonces salí por esa línea. Fui muy bajito, pero aún así me gustaba mucho el básquet, era muy guerrero en el colegio. En el colegio nos metía, digamos que por mi altura y por mi estatura, siempre quedé 2 categorías abajo de la, digamos, yo estaba, cuando empecé a entrenar era en sexto. Los de sexto entrenaban ya con los de secundaria, yo todavía estaba con los de primaria entrenando porque era muy bajito. Entonces, evidentemente me vi condicionado, pero siempre, o sea, toda la vida fui muy gomoso. Ya después cuando pues, pasé a vivir fuera de Bogotá y todo, en el colegio donde yo estaba, muy pocos jugaban básquet, entonces se armó solamente un equipo, pero combinábamos a varios, entonces estaban 11, octavo, noveno, décimo, y yo estaba dentro de ese convito jugando, y era como el equipo representante de intercolegiados. Obviamente nos vacilaban cada vez que salíamos a jugar, Pero se jugaba. pero se jugaba y le Participaba, metíamos, que sí, es le importante. metía emoción, y ya así me enamoré del básquet. Sí, ¿y el tema de la NBA lo seguiste? Lo seguí cuando ya lo entendí más, en 2015 ya estaba más entendido como con el tema, y obviamente 2015 Warriors era Warriors. la sensación. ¿Es tu equipo? Es mi equipo, Warriors. ¿Cuál es tu equipo? En la época que yo jugaba básquet y veía NBA, los Lakers, obviamente. Estaba Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Es que Kobe Bryant era mi favorito. Kobe Yo veía NBA para ver a Kobe Bryant. Estaba Iverson, Gary Payton, habían varios jugadores en esa época muy famosos, pero inolvidable para mí Kobe Bryant. Claro. Y los Lakers de Los Ángeles. Todos los que crecimos en esa época entendemos la fuerza de mentalidad que tenía ese man.
pucha. Y solo como el trabajo duro lo llevó a ser uno de los mejores jugadores de la historia. Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención, nosotros lo llamamos la actitud deportiva. Que esa actitud que tú compites, estás con alguien. Ya lo guardamos. Listo, señor. Listo. Gracias. Listo, gracias. Yo me acuerdo que en ese momento, weón, la actitud deportiva, de tener una actitud, tú compites, juegas, pero no agredes a tus oponentes, porque si no tienes un respeto, un reconocimiento también a la habilidad y deporte que tiene tu oponente. Eso dentro del deporte es muy importante. Lo que algún día hemos practicado algún tipo de deporte, o al menos en Venezuela nos enseñaban eso, la actitud deportiva. Tú respetas a tu oponente, lo apoyas y si pierdes, va y le dices gracias, buen partido. Y eso es algo importante. Y Kobe Bryant yo lo veía que lo practicaba mucho. Sí, Kobe Bryant era un... A pesar de que yo soy de los Warriors, aquí está. Sí, claro, está. Kobe, yo también lo tengo en el celular. Parce, es que Kobe es... De pantalla, o yo sea, lloré el día que murió, lloré. Sí. Fue yo lo vi muy triste, weón. Pero lo que pasa es que lo que él representa, no solo a nivel deportivo, sino a nivel de mentalidad de vida, es una vaina Sí, la muy... mamba mental es otro cuento. Sí. O sea, uff. Creo que en el documental de Jordan se lo guarda a los ojos hablando de Kobe. Sí. Sí. Obvio. Yo en esa época me acuerdo que hice que mi mamá se endeudara para que me comprara unas tenis Gary Payton. Tenis Gary Payton van a salir en la pantalla. Tenía que tener unas tenis, huevón, Gary Payton. En esa época de las Kobe Bryant eran Reebok. Sí. Sí, Claro. todo el mundo de mi barrio tenía tenis basqueteras, papá, originales. Claro, eso es una experiencia, los primeros tenis que te compran, basqueteros, en serio. ¿Cuáles fueron? No, yo nunca he tenido tenis tuvo. basqueteros. Toca. Me falta esa experiencia. Sí. Me gustan mucho los de Under Armour, Adidas. si estás escuchando esto. Patrocina. Aquí tenemos un hincha de Y Kobe. danos por favor esa primera experiencia. La primera experiencia de tenis, la suya, ¿con qué tenis fue? Los primeros tenis de básquet que yo me compré fueron, o sea, increíblemente locales. Fue una marca colombiana, ¿Cuál? Aeroflex. ¿Nunca la han ¿Qué? escuchado? Sí, Los sí, Aeroflex. sí. Fueron los primeros tenis de básquet, como obviamente para jugar básquet, pero tenis de marca que yo tuve los primeros fueron unos Jordan. Unos Jordan que pude comprar, no me acuerdo cuáles exactamente porque son unos que no fueron tan conocidos. Fueron como, no sé, los 6, algo así. Sí. Pero unos acá aparecerán en pantalla. Hay marcas colombianas que producen tenis, o sea, Tenis de básquet no ninguno, solo que un día... pero Aeroflex eso pues viene de franquicia gringa, ¿no? Porque No eso, estoy muy seguro. eso no es como de Sprinter, Bata, una No cosa estoy así. muy seguro, la verdad, pero yo me acuerdo exactamente el momento en el que los compramos. Estábamos en Boulevard Niza. Sí, literal. y solo entramos a una tienda. Al otro día teníamos un torneo con el Club Capitals y mis papás solo dijeron, pues, para que estrene. Y Esos tenis están qué magia. accesibles Y y ya. Me lo imagino durmiendo con los tenis puestos. Pero Preparado, la jersey puestica, planchada. Exacto, No, mágico. Y me acuerdo que ese día jugué bastante bien. Me acuerdo Ese día que- flotaste, Sí, levitaste, ese día la clavaste y todo. Ese día me sentí Kobe. Como habrá jugado con las Jordan entonces. Impresionante. Exactamente. Tus primeras zapas. Las mías fueron, las recuerdo también vívidamente, en la época donde Converse todavía era parte del mundo Basquetero. basquetero, que obviamente lo dominaron por mucho tiempo. En ese entonces su atleta número 1 era evidentemente Dwayne Wade, y yo siendo un chico allá en Miami, no podía creer el swagger que tenía este hijo de puta, el flow que tenía ese man. Otro nivel. Y también pensé lo mismo, con esos tenis voy a saltar como ese man, voy a volar, Evidentemente no, porque recuerdo que ese año me postulé al equipo del colegio y no quedé. Pero metí 8 de 10 bandejas, entonces no entiendo por qué no me aceptaron. Bueno, Pero fueron unos zapatos mágicos. Lo También fueron. aparecerán en pantalla. aparecerán en pantalla. Bueno, nos toca hacer un pare Un receso. para eso porque ya estamos llegando y el último comentario que le escuché al guardia de seguridad fue a los guardias del paraíso. Cójanlos. Seguramente nos tocará. Mi hermano, muchas gracias Muchas por gracias. unirse. Gracias por llegar aquí a su red para seguirlos. Por favor. Me encanta esa iniciativa, está súper chévere. Hombre, balones vida, voy a NBA para que se ponga a ver. ¿No nos joden? Muchas gracias.
Lemmy, my brother. ¿Qué tal todo? Qué bueno. Ese es el campeón del WWE. ¿Ah, sí? Sí, además. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bien. Brother. ¿Cuál WWE se pegó ese viaje? Sí. Bueno, caballo. También llegó a Nicolás de Federman. Sí, llegó a los 2 torneos. Sí. Ante todo, hermosa vista. La subida, la llegada acá obviamente fue un viaje, pero tú ya sabes lo que es ese viaje del norte de Bogotá hasta acá. Nos jodieron por estar grabando en el teleférico. Sí, Nos jodieron fuertemente. Nos jodieron fuertemente. Pero bueno, papá. Pues nada, nosotros. Ball never lies. Ball never lies, ball don't lie. Entonces, pues acá estamos con el campeón anterior de los torneos Mad Hoopers de Trash Talkers del WWE que hicimos en Masuren. Oye. ¿Lo sigue? No. No lo vi.